octubre del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Hoy una mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia presentará su renuncia, la cual será efectiva a partir de agosto del 2025, a excepción de la del ministro Luis María Aguilar, quien concluye su mandato de 15 años en el mes de noviembre. Con su salida, los ministros podrán mantener una parte de su pensión, aunque renunciarán a participar en la elección judicial. Quienes se mantienen en su cargo son las ministras oficialistas Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Todas ellas ya han adelantado su decisión de participar en las elecciones. También será esta misma semana, el jueves, cuando la Corte discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone declarar de manera parcial la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. El documento señala que la Suprema Corte sí tiene la facultad para revisar la constitucionalidad de la reforma que fue aprobada por las 2/3 partes de las cámaras de diputados y senadores, así como por la mayoría de los congresos estatales. Además, propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, pues afirma que el cese masivo de jueces viola garantías y la independencia judicial. Además, que no existe un ejercicio real del voto libre e informado, aunque el proyecto propone dejar intacta la elección de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, es decir, sí se llevarían a cabo elecciones para ministros y magistrados del Tribunal Electoral y la Suprema Corte. También se invalidarían los llamados jueces sin rostro al asegurar que estos violarían el debido proceso. Lo vamos a ver, por supuesto, a detalle, pero a pesar de que el ministro propone con esto dar un paso al frente para terminar con el conflicto entre poderes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que no se van a detener y que no acatarán lo que determine la Corte. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. ¿Ustedes no tomarán en cuenta? No, por supuesto que no. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades. No lo tomarán en cuenta, dice Ricardo Monreal. En respuesta, el senador del PAN, Ricardo Anaya, pidió respetar la decisión de la Suprema Corte para evitar una crisis constitucional. De no acatarse una resolución de la Corte, entraríamos a una crisis constitucional. Es decir, por un lado el Poder Judicial diciendo una cosa y por otro lado el Ejecutivo y el Legislativo diciendo lo contrario, y ya no hay otro poder que pueda dirimir. El llamado es a que con madurez acatemos lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues veremos. Por lo pronto el proceso avanza porque hoy la Junta de Coordinación Política del Senado aprobará los nombres de los integrantes para el comité de evaluación que definirá los candidatos que participarán en esta elección de jueces, magistrados y ministros. A más tardar mañana deben quedar definidos e instalados los comités de evaluación con la integración de 15 personas, 5 por parte del Congreso, 5 del Poder Judicial y otros 5 de la Presidencia. Además, anoche en comisiones, la Alianza Morena-PT Verde aprobó la reforma de supremacía constitucional que impedirá al Poder Judicial y a cualquier ciudadano impugnar reformas constitucionales que hayan sido aprobadas por el Congreso. Pasará al Pleno para su discusión el miércoles. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, salió en defensa de las 2 juezas que el domingo fueron encapsuladas por policías de la Ciudad de México cuando intentaban manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial afuera del Autódromo Hermano Rodríguez. No me es posible comenzar sin expresar antes mi mayor solidaridad con las 2 juezas y con el personal jurisdiccional que ayer, mientras ejercían pacíficamente su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, fueron sometidas a un excesivo uso de la fuerza estatal. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo.
Es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Se desconoce si también la presidenta de la Corte presentará hoy su renuncia, pero pues lo sabremos desde luego en las próximas horas. Ayer fueron asesinadas en México 77 personas. Los estados con más ejecuciones fueron Guanajuato con 8, Chiapas, Chihuahua, Colima, el Estado de México y Guerrero con 6 asesinatos cada uno. En Michoacán fue asesinada a balazos Lisbeth Estela Romero Tafoya, titular de seguridad en el municipio de Angamicutiro. También fue asesinado Aurelio Santos, exalcalde morenista de Cotija. Él es el segundo alcalde del municipio asesinado. Hace 4 meses también fue ejecutada Yolanda Sánchez. Recordemos que en este municipio el alcalde panista Juan Pablo Aguilar, quien ya tomó protesta en septiembre, se encuentra ilocalizable tras pedir licencia por encontrarse bajo amenazas. Y tras el fin de semana violento en Sinaloa que dejó 36 asesinados, el gobernador Rubén Rocha Moya ironizó respecto a la solicitud de revocación de mandato en su contra, asegurando que él mismo ayudaría a recabar las firmas necesarias, ya que quienes demandan que se vaya no serían capaces de reunirlas por sí solos. Nosotros somos partidarios de eso. Hay que revisarlo. Por lo tanto, celebro que haya ciudadanos que tengan la intención de ello. Y como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla, me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten. No tengo temor a la revocación de mandato. Bueno, además Rubén Rocha Moya dice que él ha visitado colonias, casas, colonias pobres, dice Rubén Rocha Moya, y que nadie le habla sobre el tema de la inseguridad, que por el contrario, le llaman una persona honorable. Anduve en las casas pobres y de la gente. No hubo una sola persona que me hablara del problema de seguridad o de inseguridad. Gente que me dice, no, estamos con usted, una profesora que tiene ahí en la Buenos Aires, y me dijo, ya sabe que nosotros estamos con usted y yo anduve en su campaña, somos de la 4T y no se crea de esto y aquello, usted es una persona honorable. Sí, me lo dice. Bueno, pues se lo dicen, pues usted créaselo, gobernador. La realidad es otra, 36 muertos el fin de semana. No se sabe qué pasó con el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuen. En Mazatlán también ha llegado ya la violencia. Se dio una balacera el domingo que dejó una persona ahí ejecutada. La camioneta tenía unos 2,000 balazos, por lo que elementos de la Guardia Nacional, militares y Marina han sido desplegados también en esta zona. Ayer en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que aunque no será de un día para otro, su estrategia va a funcionar y rechazó la posibilidad de negociar con criminales. No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nos vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. También ayer en su conferencia la presidenta mostró su desacuerdo con la Fiscalía de Querétaro, que busca acusar de homicidio a Esmeralda, una jovencita de 14 años de edad que sufrió un aborto espontáneo tras un embarazo resultado de una violación. Además, el Ministerio Público busca que la joven, la víctima, pague más de 500,000 pesos al agresor, que sea internada por 3 años en un centro de reinserción social para adolescentes. Actualmente, la niña se encuentra en arraigo domiciliario en Huimilpan. Sheinbaum aseguró que no se debe criminalizar a la menor y que la familia ya recibe apoyo de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. ¿Está en contacto Citlali con la familia? No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden votó de manera anticipada en Delaware a una semana de que se lleven a cabo las elecciones, donde los estadounidenses van a elegir entre la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, o el polémico expresidente y candidato republicano Donald Trump, quien ha prometido, entre otras cosas, aranceles para México y China en caso de regresar a la Casa Blanca.